¿Qué hay detrás de las advertencias de Hebreos? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La idea, la imagen que está detrás de casi toda esta carta, algo que se ve muy claramente en los capítulos 3 y 4, pero sin duda también se aprecia en estos versículos del capítulo 2, es la experiencia vivida por el pueblo de Israel en el éxodo que tienen que emprender desde Egipto hasta la tierra prometida, pasando por el desierto. ¿Cuál es esta experiencia? Parece evidente que todos los que salieron de Egipto creían en Dios. Todos habían visto 10 enormes milagros de Dios con las 10 plagas que cayeron sobre los egipcios. Seguro que ninguno dudaba del poder de Dios después de haber visto lo que vieron, que ninguno dudaba de que Dios estaba con ellos al ver cómo les libró de la opresión de Egipto, al ver que al final Faraón les dejaba marchar, humillado y derrotado por el poder de Dios. Por lo tanto, podemos pensar que todos los que salieron de Egipto creían en Dios. Es más, si les hubiésemos preguntado si creían en Dios, se hubiesen ofendido con solo la pregunta. Claro que creemos en Dios. ¿No has visto lo que ha hecho entre nosotros? ¿No has visto cómo nos acompañó desde que salimos? ¿No has visto que nunca se apartó de delante de nosotros la columna de nube para guiarnos de día, ni la columna de fuego para alumbrarnos de noche? Sin embargo, en cuanto llegaron a la orilla del Mar Rojo, perseguidos por el ejército de Faraón, no cuando llegaron a la cuarta o quinta prueba, no, sino en cuanto llegaron a la primera prueba, resulta que no les vemos con la confianza del que dice que cree. ¿Cómo les vemos? Les vemos echando pestes contra Moisés por haberles llevado hasta allí. Les vemos diciendo a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Muy creyentes no parecen. Pero bueno, Dios es paciente con nosotros y aunque pone a prueba nuestra fe, nos da más de una oportunidad. Así que, a pesar de su incredulidad, les abre el mar y pueden pasar sin problemas. Por eso les vemos después de pasar, y al ver que los egipcios habían sido engullidos por el mar, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y a Moisés su siervo. Vaya, parece que ahora sí que son creyentes. Por eso siguen adelante, van caminando por el desierto y después de 3 días sin agua, comienzan a alabar al Señor y a confiar que Él les dará agua, el agua que necesitan. No hicieron eso. Empezaron a murmurar contra Moisés y a acusarle de que les había llevado al desierto para morir de sed. Bueno, pero el Señor endulza el agua de Mara y les da más agua en Elim. Parece que ahora volvían a ser creyentes. Al poco les faltaba comida, pero ahora tenían su fe muy fortalecida, así que en esta nueva prueba van a confiar en el Señor. Pues va a ser que no. Toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Y qué les decían? Les decían, ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre. Bueno, Dios les provee con maná, pero al poco tiempo vuelta con el agua. Así que Dios decide sacar agua de la peña de Oreb. Pero también se cansaron del maná y ya no les gustaba, así que Dios les provee codornices.
Así iba Israel por el desierto, de prueba en prueba. Decíamos al principio que era evidente que todos los que salieron de Egipto creían en Dios. Todos habían visto sus enormes milagros, y si les hubiésemos preguntado si eran o no creyentes, la pregunta se lo hubieran tomado como un insulto. Parece que son creyentes cuando todo les va bien, no lo parecen tanto cuando todo se complica. Pero Dios es paciente con nosotros y nos soporta como soportaba a su pueblo en el desierto. Sin embargo, mucho cuidado porque hay una advertencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que sí, mucho cuidado, porque siempre hay una última prueba. Y lo que está detrás de esta advertencia que leéis ahí es la última prueba. Dios les había dicho que entrarían en la tierra prometida, pero cuando Moisés envía a 12 espías a Canaán para reconocer la tierra, solo 2 de ellos, Josué y Caleb, animaron al pueblo diciendo que el Señor estaba con ellos, que tenían que confiar en Él y pasar a la tierra que Dios les daba, que Él les daría la victoria. Los otros 10, todo lo contrario, desanimaron al pueblo diciendo que cómo iban a vencer ellos a aquellos gigantes que tenían un armamento muy sofisticado. Así que el pueblo volvió a equivocarse, tomó partido por estos 10 y se rebeló otra vez contra el Señor. Primero se ponen a llorar y a gritar, y después deciden sustituir a Moisés para nombrar a un nuevo capitán y volver a Egipto. Y cuando Josué y Caleb les intentan convencer otra vez de que no era la voluntad de Dios, deciden apedrearles. Aquí vemos la prueba final para su fe. Y como no la pasaron, el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Eran creyentes? Según las palabras de Dios, no, eran incrédulos. Las pruebas del desierto mostraron la realidad de su corazón. Dios puso a prueba lo que decían que eran, pero que resultó no ser. Porque es necesario que nuestra fe sea probada. Como decía el domingo pasado, todos somos creyentes cuando todo va bien, pero es necesaria la prueba de la fe porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo.